El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Fuerza, gobierno quiere que sea aprobada la Ley Marco de Seguridad Social. Ya ni para la comida les alcanza. Maestros continúan a la espera de un reajuste salarial. Congresistas proponen sancionar la televisión violenta. Chicleras de la cercanía del seguro tienen más medicinas que el centro asistencial. Esto y más en Acontecer Colprosuma. Muchas gracias, muy buenas noches, amables televidentes de Acontecer Colprosuma. Soy Cintia Valladares y ya estamos listos para darles a ustedes una agenda informativa con todo lo correspondiente a la educación del país. Y comenzamos hoy 23 de abril, hoy se celebra el Día del Idioma Castellano, ello en homenaje y reconocimiento al célebre escritor Don Miguel de Cervantes Saavedra, quien expiró en una fecha como hoy en el año de 1616. Y comenzando con las informaciones, el Gobierno de la República solicita que la Ley Marco de Seguridad Social sea aprobada de inmediato. Esto ocasionaría graves problemas, especialmente a los organismos de previsión. Veamos por qué. De la ya inminente aprobación a la Ley Marco de Seguridad Social, que por órdenes del gobierno deberá realizarse a la brevedad posible, diversos sectores muestran su preocupación frente a lo que aseguran vendría a privilegiar únicamente a los hondureños que pueden pagar los servicios de salud en el país, y además de eso terminaría con los organismos de previsión. Y por si fuera poco, se pondría en manos privadas el quebrantado sistema sanitario hondureño. La prisa es porque quiere estatizar la seguridad de la mayor parte del pueblo. Quiere tapar el hoyo que dejó el Partido Nacional en 2012 y 2013 cuando fueron los causantes, con motivos de campaña política, del descalabro del Seguro Social, con un descalabro de 7.000 millones de lempiras. Entonces ellos están queriendo en este momento privatizar y están queriendo que los diputados a la carrera aprueben las cosas. Es prácticamente una orden. O sea, hay que partir de la base que en Honduras, desde el 12 de diciembre de 2012, no existen tres poderes separados. Existen en teoría, como en teoría existen las leyes, pero el poder legislativo, el Congreso de la República, es un ente sumiso al presidente de la República, que obedece la agenda y las órdenes del presidente. Entonces el presidente ordena que se apruebe y el Congreso lo tiene que aprobar. O sea que ya posiblemente sea una ley ya. Eso es un hecho, eso es la privatización, porque eso es nada más favores para instituciones privadas que les ayudan a ellos, a los del gobierno. Si los profesores tengan la edad para jubilarse, se van a dar cuenta que el fondo de pensiones fue robado por políticos. Lo mismo con los empleados públicos, lo mismo con los empleados de la universidad. O sea, el político en Honduras roba. Mira un dinerito guardado por un lado y lo quiere usar y lo roba. No hay una solución de parte del gobierno. El gobierno está preocupado de la reelección, básicamente, de reelegir a la Corte Suprema de Justicia, de reelegir al presidente Hernández, o sea, de cosas que no le dan de comer al pueblo. El gobierno debería de pensar bien, o sea, todo lo que ha significado la mala administración del Seguro Social desde su creación en 1962. El Estado mismo debe ser capaz de, a nivel institucional, de poder administrar los fondos o de cómo va a poder la ley dar las pautas para poder regular las diferentes instituciones, no solo del Seguro Social, sino también de la Previsión Social, porque son dos cosas diferentes que están dentro del marco, y que esto no significa universalización de la seguridad social. La universalización de la seguridad social es la capacidad de cobertura y de atención que tenga el Estado para todos los empleados, ¿verdad? Que esa es la misión de la seguridad social, atender a toda la clase trabajadora. Vamos a quedar nosotros a la deriva, ¿verdad? No podemos. Que nos ayude, por eso votamos por él, para que nos ayude.
Y él tiene familiares maestros también. Entonces que ponga la mano en la conciencia y que no deje al magisterio de la mano. Porque sin maestros, ¿qué sería de la sociedad? Y esta es la opinión de la dirigencia magisterial de aprobarse esta polémica ley. Hemos sostenido que la ley marco de seguridad social va en contra de la clase trabajadora y va en contra de las finanzas que nosotros históricamente hemos acumulado a través del INPREMA. Nosotros hemos tenido la posición clara como colegio y hemos llamado al Congreso Nacional, a todos los diputados, para que se abstengan a aprobar una ley que va a crear una institución en la cual no tiene verdadero asidero financiero. Nosotros decimos de dónde van a financiar todo lo que es el seguro social para todo el pueblo hondureño. Sí, hay una gran porcentaje de la población que no tiene trabajo, no tiene cómo cotizar. Entonces, como colegio nosotros siempre hemos dicho, está bien que haya seguridad social para todo el pueblo hondureño, pero sin asaltar los fondos, los recursos de las instituciones que ya existen. En el caso del magisterio tenemos el INPREMA y sabemos que el INPREMA está incluido en esa ley y que el INPREMA a futuro va a desaparecer. Si nosotros ya tenemos una institución consolidada, una institución financieramente sólida, una institución donde le da lo que es la pensión y la jubilación al magisterio, entonces ¿para qué tocarla? Entonces el llamado nuevamente que hacemos a los diputados es para que en esa nueva ley que se va a aprobar o que el gobierno esté interesado en que se aprueba, se abstengan a que las instituciones de previsión social que ya existen y que tienen en el futuro ha venido funcionando muy bien y que tienen solidez financiera, que no se vayan a tocar porque estaría entonces tapándose un hoyo y abriendo otro. Entonces no se puede crear leyes mejorando un sector y empeorando eso. Así es que el llamado como colegio y el magisterio a nivel nacional, les decimos, es nuestra posición y la seguimos manteniendo y seguimos luchando. Nosotros a través del Colprosuma metimos una moción a la Asamblea de Representantes, fue aprobada, el directorio del INPREMA, lo que es la Asamblea, ha enviado esa posición al Congreso, la tienen los diputados, así es que les pedimos a todas las bancadas para que se abstengan y que en aprobar esa ley en la que perjudique los fondos del Instituto de Previsión del Magisterio. Bueno, y es que de aprobarse esta ley, la privatización de la salud es inminente, y esto opinan los afiliados, quienes afirman que encuentran más medicinas en una chiclera que en el propio Seguro Social. A las puertas de la privatización de la salud por la posible aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social, el pueblo hondureño continúa buscando medicinas y esperando de 4 a 5 meses para una cita médica. No hay nada de medicina, siempre que vengo yo nunca encuentro medicina. ¿Cuál es el llamado que hacen las autoridades? Porque usted no puede estar pasando por esta situación. ¿Hace sacrificio de dinero de venir? Vengo desde Huinope y nunca encuentro medicina y es necesario que se ¿cómo se llama? Que se normalice el centro, porque estamos cansados de estar aguantando tanta enfermedad y que no hay medicina en el centro. Le pido a las autoridades de que traten de dar un servicio, ¿verdad? Tal vez no que sea algo extraordinario, pero al menos que supla las necesidades más importantes para... Hay gente que puede morir por no tomar... Exactamente, claro, es de eso sin lugar a dudas. Por no tomar por la aparición, para no tomar algo que a uno los debe, porque ahí le pone que es de por vida. Y entonces por eso no trato de perderlas, porque si yo pierdo esta cita y vengo a que me la repongan, es para otros 4 o 5 meses después. Por su parte, ante la falta de medicamentos en uno de los principales centros asistenciales del país, estas vendedoras ofrecen una pequeña farmacia ambulante que va desde ácido fólico para mujeres embarazadas, acetaminofén, tubos para muestras de sangre y recipientes para muestras de orina, ya que en el centro ni eso encuentran. Es muy necesario, ¿verdad? Podemos ver que aquí en el seguro hay cosas que faltan, que les hace falta a la gente, ¿verdad? Que tal vez van a su laboratorio o así, y entonces no tienen los recursos necesarios que ellos necesitan. Entonces nosotros por eso, ¿verdad? Decidimos, para poderle ayudar a la gente y ayudarnos a nosotros mismos, vender, ¿verdad? La población asegura que si por el momento no hay medicinas en el Seguro Social, mucho menos lo habrá cuando se privatice la salud en el país. Y los
alumnos del Instituto Central aseguran que retomarán sus luchas porque el ministro de Educación les ha incumplido. Pese a la campaña de desprestigio en contra de estudiantes de diferentes colegios públicos del país, donde a los alumnos se les ha tildado de mareros, de integrantes de crimen organizado, narcomenudeo, ahora a las jovencitas se les define como prepago o prostitutas, y aunque se les diga de todo, esta semana los estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres retomaron sus luchas, ya que aseguran que las exigencias que ellos tienen, como ser falta de mobiliario, falta de personal de aseo, costos de trabajo social y horarios, no han tenido ninguna respuesta de parte de las autoridades educativas. El ministro no nos ha cumplido lo que él dijo en el contrato que nosotros firmamos. Él dijo que en la tercera semana de abril nos iba a traer pupitres, aseo y nos iba a quitar el horario. El horario sigue normal, ¿verdad? Pero los pupitres y el aseo no ha venido al colegio. Pero aquí solo somos estudiantes. Solo estudiantes somos, los pandilleros aquí no tienen nada que ver. Entonces, ¿vos podrías desvirtuar la versión del ministro que dice que eran los pandilleros quienes estaban liderando esa marcha? Es que el ministro habla en conveniencia de él. Que son completamente falsas porque nosotros los que peleamos son nuestros derechos. Si nosotros hacemos huelga, manifestaciones tranquilas es para pelear nuestros derechos. Y ellos siempre dicen que siempre que hay pandilleros y cosas así para ellos quedar bien con la gente, para que la gente les crea lo que ellos dicen y la cosa no es así. Bueno, y de estos jóvenes solo escucharon sus voces, ya que por razones de seguridad decidieron omitirlos. Y en otros temas, siempre de interés nacional para usted, querido docente, pues el reajuste salarial para ustedes ya es urgente. Veamos por qué. A más de 5 años de no recibir un reajuste salarial, muy al contrario, solo han recibido aumento de trabajo, los maestros continúan esperando que el gobierno de la República se acuerde que ellos, además de educar a la población hondureña, también deben cumplir con sus obligaciones y las de sus familias, como pagos de vivienda, de automóviles, alimento, vestuario. Todas estas necesidades cada día son más difíciles de suplir por los raquíticos salarios, así opinan los docentes. Es lo que estamos esperando, ¿verdad?, del gobierno que nos aumente, porque la realidad es que la canasta básica ha subido, ¿verdad? La inflación ha subido y nosotros no hemos sido remunerados, ¿verdad?, económicamente, ¿verdad?, como lo estipula la ley, ¿verdad?, la ley fundamental de educación, que cada vez, ¿verdad?, que se incrementen los artículos, se tiene que haber un aumento salarial para los maestros. Necesitamos un aumento salarial. Es urgente que el magisterio tenga, ¿verdad?, una dignificación económica. No, pues que así como nos ha aumentado el trabajo, así como nos acosa con el trabajo, que se acuerde que tenemos hijos que se alimentan y que con estos sueldos de miseria que estamos ganando los maestros y endeudados en todos lados debido a esa crisis, con el aumento de la canasta básica, del transporte y de todo, entonces ya es justo que recibamos un aumento que sea mínimo. Hace más de 5 años. Más de 5 años porque hace como unos 3 creo que nos dieron un aumento que prácticamente fue porque le subieron el techo a Imprema y ese aumento fue más que todo para subir lo de Imprema, para cubrir la cuota de Imprema, porque más bien a mí me aumentaron 900 y me sacó Imprema 1050, o sea que perdí 150 lempiras. Y congresistas esta semana apoyan sancionar televisión violenta. Los canales de televisión con contenido violento serán penalizados, según un proyecto de ley en dictamen en el Congreso Nacional. La iniciativa fue presentada recientemente por la diputada del PAC, Lilian Villatoro. El alto contenido en imágenes como drogas, sexo, pandillas, narcotráfico, pleitos, violencia, vida de ricos, asesinatos, corrupción, que proyectan formas de vivir, son manejadas por modelos de antivalores y son un verdadero problema para los jóvenes, opina el psiquiatra Aarón Rodríguez. Yo creo que es importante tomar en cuenta todas estas situaciones, ¿verdad? Como lo es los medios de comunicación, en este caso lo que está apunta de la televisión. Yo creo de que este tipo de programas lo que arroja es que los niños y los jóvenes vayan adoptando unas culturas que no son apropiadas a la nuestra, modelos de aprendizaje que tampoco son los apropiados y que por ende llega un momento a que ellos los toman en sus momentos del diario vivir, ¿verdad? Los padres de familia
familia, esto opinan de las escenas de muerte, droga y sexo que los jóvenes ven en la pantalla chica en Honduras. Yo como madre pues lo felicitaría porque es algo que en vez de ayudarle a un niño lo que hace es que lo hace violento y por eso vivimos estas situaciones en nuestro país. Porque esto más bien daña la mente de los niños desde pequeños porque el acceso al tele ellos lo tienen, el acceso al internet ahora es muy común en las casas, ¿verdad? Entonces esto más bien nos incita a la violencia, los incita a mucho. Mi hija tiene 10 años y necesita al sexo y a todo eso. A mí hay preguntas que a su edad no debería de hacerlas. Que tomemos conciencia para poder mejorar la educación y el nivel de los niños, pues porque los dañamos. Yo incito a los padres que tengamos cuidado con lo que veamos en la casa para que los niños crezcan sanos y no tengamos ese tipo de problemas que tenemos ahorita en la sociedad. Según la congresista Villatoro, la normativa propone dar obligatoriedad al cumplimiento que los contenidos sean educativos, formativos, culturales y recreativos, que no fomenten una conducta destructiva en la niñez y la juventud hondureña. Y el 11 de abril es el Día del Maestro Suspendido, así lo han determinado maestros olanchanos. Veamos. Un grupo de maestros del departamento de Olancho, incluyendo al profesor Marlon Raudales, secretario del Exterior del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, se reunieron recientemente con el firme propósito de nombrar el día 11 de abril como el Día del Maestro Suspendido. Esto a causa de las injusticias que comete la Secretaría de Educación con la docencia nacional, cuando han sido víctimas por las recientes suspensiones a 303 maestros, 20 de estos originarios del departamento de Olancho. Uno de ellos lastimosamente fallecido sin ser reintegrado en su cargo, por lo que sus compañeros acudieron a rendir homenaje por su lucha constante en bienestar de los derechos de la docencia hondureña. Hemos tomado a bien celebrar, de repente no una celebración así, sino que conmemorar en honor a él este Día del Maestro Suspendido. Hoy estamos aquí con su familia y los 19 maestros que fuimos suspendidos de Olancho para hacerle, ¿verdad?, ahí en su fosa una entrega de un adorno floral en reconocimiento a esa labor que con mucho amor lo hizo por esa niñez de Honduras. Otros temas, ya se ha colocado la primera piedra de la carretera que conducirá directamente al complejo turístico Colprosuma en Tela. A paso firme y seguro, el pasado fin de semana se colocó la primera piedra de lo que será la carretera que conducirá al complejo turístico Colprosuma en la ciudad de Tela. La alcaldía municipal de este sector, junto a invitados especiales, entre ellos miembros de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, se hicieron presentes para dar fe de este ambicioso proyecto que colocará en uno de los primeros lugares al complejo turístico Colprosuma, quien anuncia grandes y ambiciosos cambios para beneficio de sus afiliados. A continuación le damos lectura a importantes comunicados para usted, querido docente. La Junta Directiva de la Seccional número 1 del Colprosuma, en cumplimiento de nuestra legislación, por este medio convoca a Asamblea General Ordinaria para elegir a los integrantes del Consejo Seccional Electoral para que dirija el proceso electoral 2015, para nombrar autoridades en nuestra organización periodo 2016-2017, lugar Plaza Colprosuma, Boulevard Juan Pablo II, día sábado 25 de abril, 8 de la mañana es la primera convocatoria, 9 en segunda convocatoria. También tenemos un comunicado de la Gerencia Administrativa del Fondo Leovigildo Pineda Cardona, que a partir del 20 de abril de este año estamos aceptando solicitudes de préstamos sin aval a quienes se encuentren en mora, tanto en aportaciones como en cuotas de préstamo, otorgándoles una readecuación de sus saldos hasta por un plazo de 72 meses. Los afiliados que aplican para un préstamo refinanciado o no tengan préstamo, se les puede prestar según capacidad de pago hasta 80,000 empiras, pero siempre deberán presentar un aval. Recuerde que en la cuota deducida no incluye la cuota por afiliación y esta debe pagarla por caja o ventanilla de banco autorizado, Occidente, Banco de los Trabajadores, Continental, la FICE y FICENSA. También tenemos una convocatoria a los docentes afiliados de la Cooperativa Mixta Colprosuma Limitada Comicol. Por este medio se les convoca a Asamblea Ordinaria a realizarse el día jueves 30 de abril en el Salón de la Seccional número 1 del Colprosuma. La primera convocatoria es a la 1 p.m., la segunda convocatoria a la 1:30 con los que asistan.
También el Consejo Nacional Electoral Colprosuma 2015 del Colprosuma comunica a las 167 seccionales diseminadas en todo el país que el reglamento electoral en el artículo 103 manda que deben enviarse 3 impresiones del censo electoral, los cuales deberán ser enviados a las seccionales y movimientos participantes en el proceso electoral a través del Consejo Nacional Electoral en las fechas siguientes: 20 de abril del año 2015, el cual deberá ser devuelto el 20 de mayo o el siguiente día hábil; 25 de junio del 2015, el cual deberá ser devuelto el día 25 de julio o el siguiente día hábil; el 30 de agosto del 2015, definitivo, con el cual se votará el día de las elecciones y que deberá ser devuelto el 12 de septiembre o el siguiente día hábil. Se les instruye a las 167 seccionales para que hagan la depuración inmediata del censo y tomen en cuenta las fechas arriba expuestas. También se les instruye que una vez conformados los consejos seccionales y consejos departamentales, sean enviados inmediatamente al Consejo Nacional Electoral para su cotejamiento en el acta respectiva. Bueno, y le hemos dado lectura a estos importantes comunicados, esperamos que haya quedado muy bien informado. Por mi parte, solo me toca despedirles sin antes anunciar nuestro editorial. Inmediatamente después viene análisis y debates con un invitado de lujo, el señor Marcial Solís. Él es de la Comisión de la Calidad de la Educación. Estará también la profesora Sonia Daisy Martínez con ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Ley Marco de la Seguridad Social. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, antes de partir a los Estados Unidos de América en su jet privado, le ordenó al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, la urgencia de aprobar la Ley Marco de la Seguridad Social. El presidente, con su estilo de gobernar donde todo lo hace a la fuerza, no ha querido escuchar a los diferentes sectores que se han pronunciado en contra de este anteproyecto de ley: la empresa privada, las centrales obreras, los colegios magisteriales, por ser esta una ley aventurera que no define con claridad cómo se va a financiar y a todas luces lo que aparenta es que se va a nutrir con los fondos de instituciones de seguridad social ya existentes, desde luego poniendo en riesgo su patrimonio, condenándolas a que desaparezcan o conducirlas a la privatización. En fin, el papá de los pollitos le ordenó al gallinero que aprueben esta ley, no importando quién esté en contra. El actual presidente de la República y su incondicional, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, no han permitido abrir los espacios para que la sociedad haga una reflexión sobre este anteproyecto de ley a fin de obtener como resultado una ley consensuada por todos los sectores involucrados. Aprobar una ley como está concebida traería consecuencias nefastas para las instituciones de previsión ya consolidadas y para la economía del país, vaticinando un triste y nefasto final, como lo tuvo el Seguro Social, donde al día de hoy los derechohabientes siguen muriendo por falta de medicinas, citas para dentro de un año y, llegado el día, tampoco son atendidos porque su médico está de vacaciones. El Colprosuma ha planteado públicamente que no se opone a la creación de un sistema que proteja a los sectores que no tienen esta cobertura de protección social, pero que lo haga con recursos directos del Estado y no con las reservas actuariales de las instituciones ya consolidadas, y de manera específica el INPREMA, que es nuestra institución de previsión. Si don Juan Orlando pretende lograr este objetivo, sería mejor utilizar el dinero del famoso tazón, que para lo único que ha servido es construir un estado de terror donde quienes temen a la policía militar es el mismo pueblo. La crisis financiera del Estado, producto del enorme déficit fiscal que enfrenta, la quieren resolver a costillas de nuestras cotizaciones, que son producto del ahorro de muchos años con la esperanza de tener un retiro digno. Pero hoy, con esta nueva ley que se pretende aprobar, sin concertar ni consensuar, se volvería un beneficio incierto e ilusorio. En todos los tiempos los pueblos han aspirado a la seguridad social. Es sobre todas las cosas un anhelo fundamental de todo ser humano.
especialmente de la clase trabajadora, pero el gobierno debe de considerar para este gran objetivo la opinión de la sociedad en general. La seguridad social tiene como finalidad contrarrestar las contingencias de la naturaleza y de las actividades económicas mediante un sistema estructurado basado en la justicia social que proteja a las clases económicamente débiles, y para ello el Estado debe disponer de los recursos del mismo Estado y no de los que le han costado a los maestros, que es nuestro caso. El magisterio no acepta que aparte del IMPREMA que fue asaltado, ahora también se pretende echar mano a nuestras cotizaciones para luego privatizarlo y hacerlo desaparecer. Señor presidente, reconsidere la aprobación de esta ley que arrebata nuestro IMPREMA. Señores diputados, escuchen al pueblo, dejen esa ley en suspensa y sometan la consulta popular. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma y en este segmento Análisis y Debate. En esta noche pues tenemos la grata presencia del licenciado Marcial Solís, el rector de la UNITEC y actual coordinador de varias comisiones de educación, en lo que estábamos platicando. Asimismo teníamos invitado al licenciado Julio Navarro, que lamentablemente no ha podido asistir, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Bienvenido, licenciado Marcial, y esperamos que los temas que tratemos aquí, pues sabemos que van a ser de mucha importancia para el Magisterio Nacional. Muchas gracias por invitarme, Sonia Daisy. Primera vez que estoy en programa de Colprosuma y muy contento de estar con ustedes. Bueno, sabemos, licenciado, que en cada gobierno se implementan diferentes políticas educativas en las cuales los docentes las aplican y bien o mal tienen buenos o malos resultados, pero al final son ellos los que le dan paso a ese proceso. Para iniciar queríamos que usted nos ayude a definir ese concepto tan marcado y tan gastado, podríamos decir, como es la calidad educativa. Wow, ese es todo un tema importantísimo y me alegra mucho que podamos empezar con ese tema porque una de las comisiones que coordino es justamente la Comisión Presidencial para la Calidad de la Educación. Tenemos la obligación de llevar calidad a las escuelas, a los centros educativos. E incluso puedo decirte, en noviembre de 2013 se creó una nueva ley. En aquella prisa legislativa que hubo en el Congreso, una de las leyes que salió fue justamente la Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación. O sea, hay un instrumento jurídico que está en el país disponible para empezar a trabajar el tema de la calidad. Lamentablemente creo que no ha sido todavía aprobado el reglamento. Y tú sabes que una ley, si no tiene un reglamento aprobado, es como un carro que no tiene ruedas. Sí, así es. Puedes encender el motor, pero no avanza. Entonces necesitamos que eso esté. Sin embargo, hay varias cosas que puedo decir. En el marco de la Ley Fundamental de Educación, que está vigente desde 2012, el año pasado, el 22 de agosto, en Choluteca se aprobaron los 22 reglamentos de la Ley Fundamental. Como consecuencia de eso, se instaló en noviembre del año pasado, ya por primera reunión que tuvo el presidente de la República, el Consejo Nacional de Educación. Se había juramentado nuestra comisión el 23 de abril del año pasado. Y esta comisión, que está en el nivel macro con el presidente, dándole al presidente nuestras opiniones, y en el seno del Consejo Nacional estamos empezando a visualizar desde arriba para poner orden hacia abajo. Uno de los temas que hemos comenzado a trabajar es justamente el tema de las escuelas normales, la reconversión de las escuelas normales. Y eso tiene que ver con la calidad. La ley establecía que a partir del 2018 los maestros, para poder entrar al sistema, los maestros nuevos, tienen que tener grado de licenciatura. Correcto.
eso no afecta a los maestros que ya están dentro del sistema, que no tienen licenciatura, pero al país le conviene mucho. ¿Por qué? Porque en realidad desde hace como 30 años en el mundo entero, los países empezaron a formar a sus docentes a nivel de licenciatura. ¿Y qué importancia tiene para los países en el mundo? El hecho es que vivimos en un mundo globalizado. La globalización, la revolución tecnológica, telecomunicaciones, todo eso que ha pasado, ha convertido este mundo en un mundo más competitivo. Los países compiten, hoy en día las regiones compiten, las ciudades, las empresas compiten y finalmente compiten las personas. ¿Y en qué están basadas las estrategias competitivas de los países? Están basadas en sus plataformas educativas. ¿Y de qué depende que funcione la plataforma educativa del país? Pues en primer lugar, de los maestros, de los docentes. No puede haber una reforma educativa sin un docente que sea el que haga la reforma educativa. Pero para eso tenemos que lograr que el docente desee hacer la reforma educativa. Entonces, bueno, hemos comenzado por arriba, hemos comenzado por decir, ok, vamos a trabajar el tema de la formación inicial de los docentes para profesionalizar a nivel universitario, que tengamos maestros de una mejor formación, pensando que eso es uno de los elementos favorables a que haya una mejor calidad. Y simultáneamente estamos trabajando el tema de la formación permanente de los docentes. Son 2 de los 22 reglamentos, el de formación inicial y el de formación permanente, que basados en artículos de la ley nos dicen que tenemos que prestar atención a la calidad de nuestros docentes. Y claro, nos hemos encontrado con que de repente se hablaba, hubo ríos de tinta en unos momentos dados del año pasado sobre el tema de las escuelas normales, que se querían hacer universidades y todo eso, pero nadie ha tirado un río de tinta o una letrita siquiera sobre la formación de los 57,000 profesores en servicio que tenemos ahorita y que no se actualizan. Pero un momentito, me van a decir, ¿cómo que no se actualizan? Mire, fíjese que en la UNCE hicieron un estudio ahí en la pedagógica que dice que algunos profesores que no cumplieron del todo los 200 días era porque andaban capacitándose. Y usted me está diciendo que no reciben capacitación. Bueno, investiguemos en qué cosas recibieron capacitación esos docentes. Resulta que llegó una ONG que llegó a dar unos cursos sobre cuestiones ambientales y cuidado del medio ambiente, y otra ONG que llegó a dar unos cursos sobre los asuntos de salud de los niños, y en fin, significa que los docentes sí se capacitan en algunas cosas que son buenas, pero no se capacitan formalmente en aquello que desarrolla sus conocimientos, sus habilidades, que no desarrolla sus actitudes propias a lo que tienen que hacer dentro del aula, dentro de lo que es, por ejemplo, el currículo nacional básico. Entonces, estamos tratando de poner orden, ordenar desde el Consejo Nacional de Educación para abajo. Ahorita vamos entonces con la formación inicial de los docentes, con la formación permanente de los docentes. Pero alguien me dice, bueno, pero ¿y cómo va a hacer usted 57,000 profesores? ¿Para que usted los meta a los 57,000 profesores en un aula? Van a tener que dejar de dar clases, entonces no se van a cumplir los 200 días. Entonces, o los capacita o los tiene dando clases. No, para eso tenemos ahora los avances tecnológicos. De repente, mediante ese programa importante que está haciendo el presidente de la República de llevar internet a las escuelas, podemos nosotros tener la posibilidad de que los maestros, o también mediante CDs grabados, por ejemplo, fuera de sus horas de clase, puedan los maestros prepararse y mediante la educación virtual puedan tener procesos de actualización permanente del docente, que por otro lado son más baratos porque no invierte uno en viáticos de los maestros, en hotel de los maestros, en tiempo de viaje de los maestros, sino que directamente van en contacto con el conocimiento, van en contacto con los programas para ir desarrollando sus habilidades. Licenciado, usted hablaba de una ley sobre equidad, pero yo en este momento le voy a hablar de una inequidad en el sistema educativo. Sí. ¿Y por qué le digo que una inequidad? Porque usted sabe cómo están en la actualidad los centros educativos, sí, cómo trabajan los maestros, el esfuerzo que hacen los docentes en las aulas, donde de repente tienen un techo que no sirve, donde no cuentan con servicios básicos por lo menos dignos. Porque vaya, aquí en la aldea Suyapa, aquí tenemos una escuela que tiene 170 alumnos y solo tiene una letrina. Entonces, cuando ponemos ese tipo de ejemplos, le estamos hablando de una inequidad a nivel nacional. Así es. ¿Verdad? Entonces,
nosotros consideramos, licenciado, que para poder ver realizado quizás lo que se propone el gobierno, tiene que darse ese proceso de equidad, donde los niños estén en mejores condiciones, donde los maestros den sus clases en mejores condiciones y con los elementos necesarios para poder desarrollar su labor, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Eso implica muchas cosas. Para empezar darte respuesta a esa pregunta, tenemos que entender una situación. Este es un país pobre, bien pobre. Tiene una alta tasa de natalidad todavía, aunque hay quienes dicen que eso ya empieza a cambiar. Pero el hecho es que tenemos una gran población de gente joven y tenemos brechas. Allí en prebásica hay un gran hueco. Muchos niños que deberían de estar en el kinder, en el prekinder, no lo están todavía. Tenemos, después de sexto grado, la otra gran brecha en séptimo, octavo y noveno, que se prolonga a la educación media. Y tenemos que reducir esas brechas. ¿Y dónde las vamos a reducir si las escuelas están cayendo a pedazos? Bueno, lamentablemente la visión que tenemos los hondureños es bien presidencialista. Cuando tenemos un presidente de la República, pensamos que ese presidente nos va a resolver todos los problemas. Y de hecho así se intenta, independientemente cuál sea el partido que está gobernando, la gente piensa que el presidente le va a resolver. Y después la gente, pasan los años y dice la gente, no tenemos educación porque el gobierno no nos dio educación, y no tenemos salud porque el gobierno no nos dio medicinas. Bueno, yo ya tengo canas y a estas alturas de la vida el país sigue no teniendo la educación que quisiéramos ni la salud que quisiéramos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Además de esperar que el gobierno haga. El problema es que el avance de los países, y hay ya muchos países que hace 40, 50 años eran igual que nosotros de atrasados, y hoy en día no son igual que nosotros porque se desarrollaron muchísimo. ¿Qué hicieron esos países? Y en esos países no se atuvo la gente a esperar lo que el presidente pudiera hacer por ellos, sino que todo el mundo se metió a hacer algo. Por ejemplo, el tema de la pobreza es obligación de cada uno, de uno mismo, buscar poner algo de su parte, no decir, estoy desempleado porque el gobierno no me dio empleo. No, tú tienes la obligación de buscar qué hacer por tu cuenta también y prepararte para encontrar qué hacer, ¿verdad? No solamente es sentarse a esperar. Pero aquí tenemos sectores, tenemos por ejemplo el sector privado que tiene que colaborar. En las leyes, en el marco jurídico que tenemos, está por ejemplo la ley de fortalecimiento a la participación ciudadana y a la educación, y ahí se establecen los COMBES, los centros comunitarios municipales de desarrollo educativo. Estos centros tienen la obligación de que la comunidad se ocupe de ayudar al centro educativo donde sus hijos están. O sea, la educación es un problema de todos, no es un problema del presidente nada más. Y cada uno de nosotros tiene que ver qué hace. Yo en mi caso te puedo contar una actividad que tengo desde hace bastantes años. A mí una vez me presentaron un proyecto, me dijeron, fíjate que queremos demostrar que allá en un pueblito donde se den todas las condiciones, un niño campesino que normalmente estaría muy mal, puede recibir una educación bilingüe y con todas las facilidades y oportunidades que se le den, que eso sería equidad, ese niño puede ser tan bueno como el que se gradúa aquí en Tegucigalpa de una escuela bilingüe. Y te proponemos que nos ayudes y que respaldes esto becando a un niño. ¿Y dónde es ese proyecto? Es en la Unión La Empira. Es una escuela que la tiene el pastor Evelio Reyes. Pues yo no soy de la iglesia del pastor Evelio, pero como educador y como persona que he estado más de 30 años en el sector, me encantó el proyecto y acepté. Y he estado patrocinando un niño desde que ese niño estaba en primer grado. Hoy en día ese niño ya está en segundo curso y es un niño con buenas notas y es un niño bilingüe. El año pasado lo trajeron a Tegucigalpa para conocer la ciudad. Lo pude ver y le regalé una computadora. Y yo tengo enormes esperanzas en ese niño que solo lo he visto 2 veces en mi vida. Y es un niño campesino y estoy ayudando a desarrollar a un niño campesino. Y no es pariente mío. Todos podemos ayudar. Todos podemos contribuir a que la educación mejore. Usted hablaba, licenciado, sobre la participación de los docentes en la transformación de este proceso educativo. Pero no podemos dejar a un lado el hecho de que estos últimos años se le ha negado al magisterio. Así, rotundamente, se le ha negado al magisterio la participación en la elaboración de propuestas, en la elaboración de leyes para la transformación del sistema educativo.
¿Qué nos puede decir sobre esta situación? Bueno, ahí de repente sí te doy la razón parcialmente, en otra parte no, pero te voy a explicar la parte que no, por qué la pienso así. Ha habido un divorcio desde hace bastantes años que se fue ampliando, una brecha que se fue ampliando entre el gobierno y el magisterio. Y se convirtió en un pleito eterno donde lo que más había, al final que se convirtió en una gran crisis, era un enfrentamiento sordo, permanente, donde ambas partes hablaban, ninguno escuchaba al otro, no negociaban, no establecían pactos o estrategias que llevaran a una solución, sino que más bien aquello fue creciendo y creciendo. Y bueno, finalmente el 2009, la gran crisis que vivimos, pero eso ha sido malo para todos. Ahí han perdido los maestros, hoy en día los maestros lo saben y están sufriendo un montón de consecuencias a partir de eso. El gobierno también perdió. Perdieron, los que más perdieron no fueron ni los maestros ni el gobierno, sino que a mi juicio fueron los niños de Honduras. Hoy en día esos niños que estaban en esos tiempos en la escuela, esos niños son los que están haciendo los exámenes de admisión en la Universidad Nacional y están saliendo reprobados en su mayoría. Entonces, perdió la calidad, pierde toda una generación de hondureños que no desarrollan todo su potencial educativo como podían haber desarrollado para salir al mundo en mejores condiciones de enfrentar los retos de la vida. Y eso nos ha llevado a esa situación en que estamos ahorita casi como un punto muerto, diría yo. Y fíjate que he tenido la oportunidad de platicar con dirigentes magisteriales, con muchos maestros, y siento que como que no encuentran cuál sería el camino hoy en día, como que de repente se buscar una nueva estrategia, un nuevo liderazgo, una nueva manera de enfrentarlo. Pero en medio de todo, yo en lo personal, fíjate que por ejemplo cuando hicimos los reglamentos de la ley fundamental, tuvimos un evento el 4 de julio de 2013 en el Honduras Maya, invitamos como 500 personas, llegaron, no llegó la dirigencia magisterial. Bueno, dijimos, los reglamentos van a estar todo este tiempo en socialización, como lo tuvimos 6 meses en el proceso para que nos dieran recomendaciones de cómo mejorarlos. Hice 6 cartas al día siguiente y las mandé a los distintos gremios magisteriales, incluido Colprosuma. Invitándolos a una jornada de capacitación en el INICE para presentarles a ellos los reglamentos y que los discutiéramos y nos dijeran sugerencias sobre cómo mejorar los reglamentos. En eso se presentó una de esas situaciones que a veces se generan y bueno, discutieron por algún tema con el Ministerio de Educación y entonces ahí salieron unos líderes magisteriales en el periódico diciendo no vamos a ir a la jornada que nos invitaron de los reglamentos. Y no llegaron. Nosotros fuimos al inicio a hacer acto de presencia, pero no llegaron. En noviembre acepté la invitación de un gremio de ir a un congreso en Tela y allá me preguntaron, no vemos el papel de nosotros en esos reglamentos. ¿Por qué no estamos ahí? Ah, pues no están ahí. ¿Por qué no se quisieron poner ahí? Porque cuando los invitamos no llegaron. Entonces, después ellos estaban retados. Y posteriormente aquí en Tegucigalpa nos reunimos un par de veces más para ver cómo podemos nosotros contribuir. Este es un asunto que en algún momento espero yo que se le dé solución. Necesitamos el papel activo de nuestros maestros y maestras que se sientan bien. Yo creo que ahorita hay un par de gremios de profesiones en Honduras que no se sienten tan bien. Una es la policía, porque han pasado tantas cosas difíciles. La crisis en la policía es muy grande, que para los que andan en este momento el uniforme de la policía, ese es un tema de honor, de dignidad. Yo veo a este muchacho Sauceda, por ejemplo, a un Héctor Mejía, que son policías heroicos. Uno los mira, tienen una actitud de lealtad a su profesión y de sacrificio, y se miran tan honorables, tienen valores y están hablando de la defensa de la dignidad de su profesión. Y eso a mí me causa una gran impresión cuando los veo en la televisión. Quiero ver maestros también en esa posición. Los hay, licenciado, porque hay mucho docente que con dificultad económica, que enfermo, así va a su centro educativo. Así es. Esté el centro educativo como esté, pero está frente a sus alumnos cumpliendo su labor. Sí. Hay muchísimos, hay miles de maestros heroicos. Yo estoy preocupado. Lo que pasa es que están de repente allá escondidos o están de repente en el olvido. Mira, en los territorios, en las zonas calientes de las ciudades grandes, hay muchas maestras y maestros que su vida corre peligro, que son amenazados para llegar al lugar de trabajo o que son amenazados si no aprueban a un niño que pase el grado, pueden sufrir represalias pagarlas hasta con su vida. Entonces, hay situaciones
que tal vez no se conocen o que se juzgan muy a la ligera sin hacer un análisis profundo. Y yo siento que parte de todo este problema, todo este desorden en que hemos vivido, no solo tiene que ver con que hubiéramos tenido una ley que era obsoleta, que el marco jurídico había estado 40 y tantos años vigente, no solo era eso, sino que aunque teníamos proyectos, aunque la cooperación internacional ha invertido millones de lempiras en nosotros, y uno a la hora de las horas no mira dónde está esa inversión. Cuando miras las estadísticas internacionales de educación a nivel latinoamericano, Honduras siempre es uno de los países que aparece con un porcentaje más elevado de gasto en relación a su Producto Interno Bruto. Pero cuando estamos aquí, nosotros no vemos que esa relación de gasto grande. ¿O será que habría que redefinir cómo es que se invierte ese presupuesto en la realidad? Porque no produce resultados positivos en la calidad de la educación, y ya estamos volviendo al tema de la calidad. ¿Y qué es lo que ha faltado en realidad en todo esto? Bueno, por un lado, que el niño, en ese pleito sordo entre gobierno y maestro, el niño salía sobrando, estaba desdibujado. Ahora la ley lo pone al niño en el centro del mapa. Tiene que ser el maestro ayudándonos a que el niño aprenda. Pero tenemos que capacitar al maestro y dotarlo de los implementos y de las condiciones necesarias para que pueda hacer su trabajo. Y entrar en un diálogo de todas las partes para que se produzca el cambio de actitud y entremos a un escenario de mayor esperanza, que todos lo necesitamos y que yo creo que sí es factible y sí es posible de tenerlo. Pero no es de la noche a la mañana. No, claro. Y ahí es donde voy a lo que ha faltado. Ha faltado una política pública que integre. Porque has tenido de repente el sector privado de la educación por un lado, el sector público por otro lado. Que el sector privado era mejor que el sector público, que sacaba mejores calificaciones. Y precisamente, perdón que lo interrumpa, licenciado, precisamente a eso me encaminaba la siguiente pregunta. Venga. En un debate anterior estuvo el secretario de Educación, estuvo la rectora de la Universidad Autónoma. Sí. Hicieron un análisis, hacían un planteamiento y hacían una comparación totalmente para nosotros equivocada. Ajá. Entre la escuela privada y la escuela pública. A ver, contame un poquito. ¿Usted sabe exactamente cuáles son las condiciones de la escuela privada? Sí. ¿Me entiende? Hay mejores condiciones. Sus niños los llevan hasta la puerta de su casa, en buses están bien cómodos. Comidos. Están bien comidos. Están con toda la tecnología de punta. Sí. El niño de la escuela pública apenas si conoce una computadora. El niño de la escuela pública apenas si tiene un pupitre para sentarse cómodamente. Sí. Entonces nosotros mirábamos sin lógica esa comparación, porque se exaltó de tal manera la educación privada y se disminuía de tal manera pues la escuela pública. Claro. Y nosotros la defendemos porque sabemos que grandes, prominentes profesionales han salido de la escuela pública. Logros, triunfos internacionales los hemos tenido de representantes de la escuela pública. Sí. Nosotros por eso siempre manejamos la defensa de la escuela pública, porque nos ha dado orgullo, nos ha dado muchos méritos y creemos que se puede continuar. Yo te puedo dar mi visión de este asunto. En un principio, supongamos que hubieran estado iguales, pero hubo un momento en que la educación pública fue superada un poquito, digamos, por la educación privada. Y ahí está el reflejo en esos exámenes que hace la Universidad Nacional, donde los primeros centros educativos son privados, unos 40, algo así, y después vienen los públicos. Ok. Pero eso fue un momento dado. ¿Qué sucedió después? Como los papás se empezaron a preocupar porque en la educación pública no sentían que sus hijos estaban avanzando, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, muchos de ellos empezaron a matricular a sus hijos en las instituciones privadas. ¿Y qué sucedió del lado privado? Sucedió que para muchas personas allí se convirtió en un buen negocio tener un centro privado, bilingüe. Entonces, no hablemos de esos 40 que definitivamente sí tienen muy buena calidad y la demuestran, etcétera. Pero detrás de ese prestigio que esas buenas escuelas privadas agarraron, aparecieron otros que vieron la oportunidad del negocio y alquilaron una casa, les pusieron un rótulo que decía Bilingual School, cobraron un montón de pisto, pero no dieron la misma calidad de aquellos 40 centros educativos. Y la educación privada entonces creció un montón, se masificó,
pero no con la misma calidad de la otra. De tal manera que hoy en día, en este momento, tú puedes tener buenos centros educativos privados y malos centros educativos privados, buenos centros educativos públicos y malos centros educativos públicos. No estamos entonces en una situación que se pueda decir esto es mejor que lo otro. Es más, es muy malo para el país, en cualquier sector, no solo en educación, expresarnos en esos términos. Lo que el país necesita es lograr dar servicios públicos, tanto en educación, en salud, en todo, equiparables con los privados, de tal manera que la gente empiece a ir a los servicios públicos y los privados tengan que bajar los precios para poder competir. Y de esa manera generamos un beneficio social a la población. Equidad tiene que ver con calidad en el sector público, mejorar la prestación de esos servicios y buscar una estrategia de cómo hacerlo, pero insisto, no es de la noche a la mañana, necesitamos un plan de corto, mediano y largo plazo para que poco a poco avancemos en esa dirección. Pero nosotros que sí creemos que el gobierno está en el compromiso de atender estas escuelas públicas. Definitivamente que sí. Para poder cambiar todo este esquema que tenemos. Así es. Fíjate que el presidente de la República, que bueno, es la persona a quien yo tengo que rendir cuentas de mis actividades, súper interesado en cumplir sus promesas de campaña. ¿Qué hizo? Un fondo de fideicomiso con Tigo, la empresa Tigo, por 800 millones de lempiras, y está metiendo computadoras en un montón de escuelas. Se ha convertido el presidente entonces en un abanderado, quizás sin proponérselo en esos términos, se ha convertido en un abanderado de la implementación en Honduras de las nuevas teorías educativas, del conectivismo, porque tiene que ver con el uso de las tecnologías modernas en el aula. Ahora, no se trata simplemente de llevar las computadoras ahí, porque vi un video el otro día que estaba el profesor con una pizarra toda fea y 2 por 1, 2. Y así tenían los niños con las tablas, 2 por 2, 4. Y llegaron el político y dijo, vamos a remodelar aquí, y cumplió ese político la promesa, puso en el techo el proyector, puso la computadora, el pantalla grande y todos con sus computadoras, y el maestro prende la computadora, salen las tablas de multiplicar y dice el profesor, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. O sea, lo mismo que había hecho sin la computadora, lo hacía con la computadora. O sea, ¿cómo implementamos la tecnología? El presidente está metiendo tecnología. Hasta en los parques centrales de los municipios hay tecnología gratis, internet gratis, para que aquellos niños que puedan, al menos puedan ir a tener ahí gratis. Pero también rápidamente está metiendo el inglés por computador en las escuelas. Está tratando de que nuestros niños de las escuelas públicas sean computacionales y sean bilingües. Ya eso son cosas nuevas que no teníamos en el sector, pero no debemos de cantar victoria. Hay mucho por hacer, porque la obligación es poder llevar eso a todas las escuelas. No es para unas cuantas sí y marginar a los restos, al resto, lo cual no sería equitativo, sino intentar cubrir tan pronto se pueda todas las escuelas con esas posibilidades, y que las computadoras y los programas de inglés dentro del computador no solo sirvan para los niños, sino que también en las otras horas podamos capacitar a nuestros docentes, tener docentes bilingües y que manejen las habilidades de la computación. Interesante lo que le escuchamos, licenciado, pero nosotros esto no queremos que solo se quede en eso, en una campaña, un proyecto, porque en realidad el ministro lamentablemente no vemos que hace nada. Ese es un tema un poco delicado, pero sabemos que en ese sentido no vemos que haga algo pues por esta situación, porque no es lo mismo llevar a determinada comunidad, se llevó, se le dio seguimiento o no se le dio seguimiento, ver cuál es el resultado, pero no tenemos. El ministro no plantea esos resultados, porque no se le da seguimiento, solo se llevó y ahí quedó, pero no se le dio seguimiento a este proyecto, a este programa. Entonces quedamos en iguales condiciones. Por un lado eso, y por otro lado, recuerde que la competitividad, como usted hablaba, es muy importante en cualquier sector. El magisterio como tal, yo creo que en estos momentos no tiene ni el más mínimo incentivo para hacerlo. Por un lado, la represión que se da, porque usted conoce de ella, que un oficio hoy, un oficio mañana, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer este trabajo, los saturan de tanto trabajo, pero no hay incentivo salarial. ¿Desde cuándo no tenemos un reajuste? Porque no le vamos a decir aumento, le vamos a llamar un reajuste salarial. Desde el 2010. Así es. ¿Verdad? 5 años. 5 años, casi 6 años. Entonces, ¿qué sucede? La situación económica es crítica. Así es.
Y somos el sector que desde hace 5 o 6 años no se le aumenta. A todos los funcionarios se les ha dado un pequeño aumento, en cambio el magisterio no. Y el magisterio se siente asfixiado con la presión psicológica, con la presión en cuanto a logística que tiene. Ajá, y de remate con la presión económica. Entonces, ¿por qué en realidad no se piensa en una propuesta para el magisterio para poder darle un incentivo y que mejore su nivel de vida? Porque lógicamente, créame que si usted conociera de fondo o conociera en vivo la situación que viven los docentes, es lamentable. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final esas vienen siendo las malas consecuencias que ha tenido que vivir ahora y experimentar en carne propia el magisterio, como fruto de todo ese divorcio, ese pleito, esa politización, esas situaciones que se dieron en el pasado y que ya deberían de terminar. Fíjate que tal vez como buena noticia, en función de lo que estás diciendo, una de las tareas que el presidente nos ha encargado desde el Consejo Nacional de Educación es la elaboración de una hoja de ruta para la educación de Honduras. Hay una comisión especial que, así como estamos trabajando con una comisión con el tema de las escuelas normales, estamos trabajando con otra comisión en el tema de la definición de una hoja de ruta para la educación de Honduras. Obviamente en esa hoja de ruta tenemos que ubicar a los actores. No podemos simplemente ubicar a los niños y no ubicar a los docentes. Llegó la hora de repente de hacer una estrategia de largo plazo que permita mejorar las condiciones dentro de lo posible para todos, de alguna manera. Y ahí yo creo que vamos a poder establecer algunas estrategias en función de las demandas que tú planteas. En lo personal, yo he escuchado al presidente de la República más de una vez. Creo que lo he escuchado unas 5 veces en discursos y él se ha referido justamente al tema de que los maestros de Honduras ya llevan 5 años sin aumento de sueldo. Él está consciente de eso, así que esperemos que él pueda encontrar alguna solución para este tema. Bueno, y es que mire, vivimos ahorita en un sistema que la Secretaría de Educación todo la maneja de forma vertical. Sí. Que aquí se tiene que hacer, que se cumpla, si se puede, no se puede, si se tiene o no se tiene. Se obedece a un sistema educativo cupular, solo de cúpula. También centralizado, porque está completamente centralizado. Se trabajó tanto en un sistema de centralización que al final vino a quedar muy mal. Porque las decisiones solo las toma una persona, aunque sean equivocadas. Y lo que hablábamos extracámara, sobre la jornada extendida, aunque no dé resultado, pero es una decisión dictatorial, es una decisión vertical y no hay posibilidades de un diálogo y no hay posibilidades de apertura. Entonces pensamos nosotros como docentes que no es posible, que tiene que haber diálogo, que tiene que haber... Si lo hizo Barack Obama con Cuba, por supuesto. ¿Por qué nosotros aquí en nuestro país no podemos tomarnos de la mano, hablar, discutir, analizar, hacer propuestas? ¿Por qué no lo podemos hacer? Es un buen punto. Mira, te decía que en agosto del año pasado se aprobaron 22 reglamentos de la ley. Bueno, una de las primeras cosas que manda la ley misma es que la educación en el país se debe de implementar de manera descentralizada. Esto no es un discurso mío, eso es un elemento estratégico de la ley fundamental. Y todos los reglamentos empujan en esa dirección, especialmente el reglamento de las direcciones departamentales y distritales, el reglamento para los concursos, los reglamentos de los centros educativos. ¿Qué sucede? Desde la ley y sus reglamentos todo está descentralizado y ahí la tarea primordial la tienen que realizar las direcciones departamentales. Claro, tal vez no es fácil algo que ha sido la tradición, porque en realidad el estilo administrativo de todos los ministros de educación a través de los años ha sido centralizar bastante, pero hoy en día eso tiene que cambiar porque es mandato de ley y mandato de reglamentos. Así que esperemos que en el próximo tiempo se empodere adecuadamente a los directores departamentales, distritales, municipales y también a los directores de los centros educativos. Ok, licenciado, sabemos que el tiempo es corto, ya estamos finalizando. Una última pregunta ya para cerrar. ¿Está de acuerdo usted con la pena de muerte, licenciado? No, en lo personal no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque eso ya implica cuestión de valores. En mi caso personal, mis valores espirituales, mis valores morales, éticos, no me permiten estar de acuerdo con la pena de muerte. Muy bien, licenciado, le agradecemos. Ya para despedirnos, sus palabras finales.
Encantado de estar con ustedes, un placer. Espero que nos hayan visto bastantes maestros del Colprosuma. Y yo quiero dejarles a todos y a todas un mensaje de esperanza y decirle, siéntanse orgullosos de ser educadores. Yo, aunque mi profesión no es el magisterio, soy educador de vocación. Yo tengo mucho orgullo de las maestras y maestros que me formaron. Y he sido maestro, he formado gente por casi 30 años. He sido docente de aula, he estado frente a alumnos más de 25 años y he sido autoridad académica muchos años. Creo que para mí el aula es lo mismo que para el cirujano el quirófano y para el sacerdote la iglesia. Ahí es donde los maestros decimos misa cuando damos nuestras clases. Así que les animo a estar emocionados y orgullosos de su profesión y a hacer su mejor esfuerzo en el aula. Ese milagro de educar, de lograr que el alumno aprenda. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo programa. Feliz noche y que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.